al final seguimos hablando. Gracias, Manu. Hola a todos, mi nombre es Pablo. Llevo trabajando como desarrollador frontend unos 10 años más o menos. Ahora trabajo para Babel y formo parte del equipo de arquitectura frontend ING. Y yo soy Miguel, yo trabajo en ING, en el equipo de arquitectura, y llevo 10 años también con JavaScript, alguno más con otras tecnologías, pero sobre todo 10 años discutiendo con este señor, más o menos en distintas empresas. Y venimos a hablaros un poco de cómo hacer refactors con ST. Y le hemos llamado Fearless Refactors porque nosotros la idea que tenemos es refactorizar muchísimos ficheros en un proyecto muy grande y estar muy seguro de lo que estamos haciendo y no tener miedo al refactor, ¿no? Entonces, por ponernos un poquito en contexto y romper el hielo, quería saber cuántos de vosotros habéis hecho esto para refactorizar. Un find and replace en un directorio completo de un huevo de ficheros. Pues esto no mola mucho, la verdad. ¿Cuántos habéis dado el siguiente paso y habéis hecho un script con expresiones regulares? Muy bien, pero esto también es muy doloroso y hay que estar muy seguro de lo que se está haciendo, sobre todo por cubrir todos los casos. No siempre es fácil. Y entonces aquí es donde entran los codemods y AST, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos con codemods? Pues los codemods es un término que no nos inventamos nosotros, ¿vale? Significa código que modifica código. Entonces esto se suele usar para actualizar el código fuente manteniendo el code style, hacer cambios cuando una API se modifica y queremos actualizar ese código automáticamente, o hacer algún fix tenemos una dependencia de un paquete público que introduce un breaking change y queremos automatizar esos cambios sin tener que meter nosotros a mano, pues allá donde esté. Y entonces, para explicar un poco qué es AST, Miguel. Vale, pues yo vengo bueno, os voy a contar un poco lo que es AST, que tampoco nos lo hemos inventado nosotros, evidentemente. Esta es la descripción que da la Wikipedia. AST es Abstract Syntax Tree, tree de árbol, evidentemente. Syntax se refiere a que el árbol lo que representa es la sintaxis de un código fuente dado. Y la palabra que le da para nosotros más valor a esto es abstract, que lo que significa es que se abstrae de cómo has escrito tu código. Da igual si te gustan las llaves arriba o abajo, da igual si pones puntos y comas o no, bueno, depende del lenguaje. Da igual un poco el code style que tú sigas, sino que lo que representa es la sintaxis de forma abstracta. Entonces, ¿quién utiliza esta tecnología? Pues en muchísimos compiladores o transpiladores se utiliza AST porque durante la fase de análisis sintáctico puedes procesar tu código, convertirlo en este árbol, y cuando te vas a la fase de análisis semántico es mucho más fácil recorrer un árbol que ir recorriendo directamente a las líneas de código. Ya en la fase de análisis semántico solo estás tratando con la sintaxis o con el sentido. Esas piezas ya solo significan lo que es la estructura del código o el sentido del código, pero no significan si lo has escrito de una manera o de otra. Entonces, hay muchos compiladores que se utilizan y se utilizan más lenguajes aparte de JavaScript, evidentemente, que aunque estamos en Madrid JS, si hay alguien que utiliza otros lenguajes también vale. Y a mí me gusta mucho que frente al código fuente, lo que decía, no va a guardar nunca símbolos de puntuación ni delimitadores como llaves o puntos y comas, paréntesis, etcétera, sino que guarda el significado del código. Entonces, por ejemplo, como ya digo, estos ejemplos están en JavaScript, pero aplicaría a cualquier otro lenguaje. Lo que un desarrollador ve es más la parte de arriba, en la que tú has declarado una constante, le has puesto un nombre a la variable, has puesto un igual, un valor y un punto y coma. Y sin embargo, lo que hace ST es crear un nodo principal del tipo de variable declaration, y luego tiene dos hijos, uno con el identificador del nombre de la variable y otro con el literal. Para verlo un poco mejor, más o menos esto es la representación en JSON de lo que crearía ST. Entonces lo que vemos es que tenemos la variable declaration arriba, dos nodos hijos, uno el identificador answer, que es el nombre de la variable, otro con el valor de inicialización, que es el literal,
Y como vemos, evidentemente el punto y coma no está representado en ningún sitio. El igual no está representado directamente, pero viene implícito al propio nodo. O sea, el nodo es una variable de declaración, evidentemente hay un igual ahí, se está asignando un valor. Y el tipo de variable que se está creando, que es const, lo tenemos como un parámetro del primer nodo. ¿Vale? Es verdad, tengo el puntero. Entonces, ¿por qué nos gustaba mucho? Por lo de abstracto, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco mejor, estas 4 funciones, que a priori están escritas de distinta manera, en realidad están haciendo lo mismo. Ahí va. En realidad están haciendo lo mismo. ¿Vale? Da igual cómo la escribas, de qué manera, que va a generar este mismo árbol de AST. Incluso en JavaScript, como no tenemos números reales y números enteros, para él 42 y 42.0 vale lo mismo. No va a guardar distinto nodo ni va a crear otro nodo diferente, porque para él es 42. La única cosa, por si alguien lo ha visto, aquí el valor raw siempre guarda el valor original que tú habías escrito en modo string por si lo necesitas en el procesamiento, pero vamos, para él el valor es 42. Y luego, para meternos en cómo crearía todos los nodos en un código un poco más complejo, pues he puesto, pues siguiendo el answer 42, un par de funciones frikis también, de las de entrevistas de trabajo, un factorial y un Fibonacci sacados de por ahí. No son las mejores, pero tenía poco código y yo creo que se entiende mejor. Entonces, lo primero que hace AST es crear un nodo program. Entonces, lo que hace es crearte un nodo donde está todo lo que representa es todo tu código. En realidad, ese nodo no tiene ningún parámetro ni tiene nada que represente tu código, pero digamos que es el nodo padre del que cuelga todo. Entonces, va a ir analizando el código y va a ir dividiéndolo en estructuras. Digamos que va a ir haciendo cajitas de más grandes a más pequeñitas. Entonces, lo primero que haría sería crear 2 nodos de tipo function declaration, las 2 funciones que tenemos. Nos vamos por la función de la izquierda y entonces lo primero que haría sería coger un hijo que fuese el factorial, pues coge y crea un identificador de tipo un identificador con el valor factorial. Y crea otro hijo que es el identificador con los parámetros. Vamos, ahí crearía un hijo, porque en este caso solo tenemos un parámetro. Si tuviésemos más parámetros, crearía más hijos. Y luego crea otro hijo con el block statement. En este caso es un if statement. Y a este if statement le pone un hijo en el que tenemos una expresión binaria con un parámetro que es el operador, que es menor o igual, en este caso, y tiene a su vez un identificador a la izquierda, que es el número, el num, y a la derecha, que es un literal, que es el 0. Y luego tendría otros 2 hijos, que serían otros 2 block statement, que en un caso estaría con un parámetro para que se sepa que es el if y con otro parámetro para que se sepa que es el else, con 2 return statement, una cada uno, que a su vez una tiene el literal, el 1 directamente, y la otra tiene otro binary expression con un operador multiplicando, con un identificador num, con otro call expression. Yo creo que esto más o menos se va entendiendo, ¿no? Y entonces va dividiendo hasta que al final llega un momento en que ha llegado a la unidad mínima, al átomo más pequeño, por llamarlo de alguna manera. Si nos vamos por el lado derecho, pues haría algo parecido. Tendría los identificadores de la función más el block statement. Dentro tiene el if, tiene otro binary expression menor o igual, con el return, con los literales, etcétera, y al final otro return statement que pertenece al mismo block statement de la función principal, en el que tiene el otro binary expression con 2 llamadas a 2 funciones, con los identificadores del nombre de la función, los operadores binarios, etcétera. Entonces, al final tenemos algo así, ¿vale? Esto es un poco para entender qué es lo que haría con nuestro código, hasta dónde llegaría. Vale, ¿y por qué AST? Pues AST en JavaScript probablemente lo estemos usando todos y haya gente que no lo supiese. Nosotros hace 4 meses pues habíamos oído hablar un poquillo, pero no sabíamos ni lo que era ni para qué se usaba. Entonces, todos estos paquetes de JavaScript y no JavaScript lo utilizan. Por poner algún ejemplo, por ejemplo, Slint lo que hace es convertir tu código fuente en un árbol de AST y lo que hace es recorrer ese árbol para ir buscando todos los errores y todos los warnings. Slint lo hace un poco especial porque
Por ejemplo, hay reglas de Slim que es que después de la declaración de una función, antes del paréntesis hay un espacio, ¿no? Pues entonces él recorre el árbol AST y utiliza todos esos valores raw y las localizaciones para decir, bueno, pues cuando hay una declaración de función, asegúrate que el siguiente carácter no sea un espacio, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero al final, a la hora de encontrar las declaraciones de las funciones, utiliza AST porque es muchísimo más cómodo que andar parseando el código, claro. Y luego V8, aquí me voy a venir un poco arriba. Seguramente haya gente que sepa mucho más que yo de esto, pero V8 es el motor de render de JavaScript que utiliza Chrome y Node.js. Y dentro tiene un motor que se llama Ignition, que más o menos lo que hace es que convierte... O sea, en ese enlace lo explican bastante bien, pero lo voy a intentar explicar. Lo que hace V8 es intentar ejecutar primero tu código JavaScript y luego, según va ejecutando cosas, va optimizando más ese código. Entonces, lo que hace en una segunda pasada, o eso es lo que yo entiendo, es utilizar Ignition, que es uno de los compiladores que tiene, que ahí sí que es una compilación real. Lo que hace es convertir tu código en AST y ese AST lo compila a un código, a un bytecode, dependiendo de la plataforma en la que estés. Ya os digo, de esto tampoco sé mucho, pero buscando cosas de AST nos encontramos con V8 y como somos unos frikis nos pusimos a leer y nos encontramos con todo esto y dijimos, pues ahora nos mola más esta tecnología, si la uso V8. Y luego, por supuesto, Babel, que yo creo que es el paquete más conocido que utiliza AST. Si alguno habéis escrito alguna vez una regla de Babel, por dentro están hechas con AST y básicamente lo que hace Babel es convertir tu código de JavaScript moderno a código minificado que sea legible por cualquier navegador legacy. Y lo que hace es hacer transformaciones directamente de árbol a árbol. O sea, coge el código fuente, lo convierte en AST y ese código AST, o sea, ese árbol AST, le hace transformaciones en AST antes de convertirlo otra vez en código. Entonces, hacer transformaciones a nivel de árbol es mucho más sencillo, que ahora veremos que es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo con los codemos de AST, y aquí dejo a Pablo que continúe. Vale. Entonces, habiendo visto para qué es y habiendo leído los artículos que nos hemos leído, dijimos, pues tiene que poder haber una manera de utilizar esto para hacer refactors. Entonces, nosotros la idea que teníamos es pues utilizar el flujo de AST para hacer refactors, pero con una pequeña diferencia de los paquetes anteriores, y es perdón, nosotros nuestro código lo vamos a pasar a una estructura de árbol, vamos a modificar algunos nodos, pero queremos que imprima de vuelta el mismo código fuente, solo modificando los nodos que hemos tocado, porque lo que queremos hacer nosotros para los refactors es ese código, hacerlo en un ordenador local, comitearlo a un repositorio de Git, y que en un merge request nadie se entere que eso ha sido un script, que parezca una persona, que conserve el code style y las convenciones que tenemos en el proyecto. Y así la idea es de AST es hacer pasadas por un proyecto e ir quitando cosas. Entonces, al ir quitando mierda, pues la idea es no tener un código legacy nunca más, a ser posible. Entonces, buscando librerías para hacer esto, dimos con unas cuantas. Aquí hay muy poquitas, ¿vale? Pero hay para muchísimos lenguajes, porque AST no es solo de JavaScript, vale para muchísimos lenguajes. Buscar en Google porque hay un montón más. Nosotros hemos puesto aquí algunas de las más conocidas, pero si os interesa hay muchísima información. Entonces, nosotros dimos con esta, con JS CodeShift o JS CodeShift. Esta librería la ha desarrollado este señor, Christoph Nakazawa, con Felix Kling. Estos dos tíos trabajan en Facebook y cuando leímos esa cita dijimos, es que es exactamente lo mismo que queremos hacer nosotros. Estos señores tienen unos repositorios enormes de código y cada vez que introducen un breaking change o alguna API cambia, lo que quieren es deprecar el código y actualizan todo su codebase a la parte nueva. Y así van evitando tener código legacy. Así que, ¿cómo definen ellos JS CodeShift? Para ellos es un toolbox, ¿vale? Lo que es un wrapper alrededor de unas librerías, ¿vale? Utiliza el parser de Babel, que se llama Babylon, y este señor que se llama Ben Newman, que ha desarrollado AST Types y Recast, son los que hacen la magia para poder crear los nodos de AST, porque crear los nodos de AST de cero es un poco doloroso. Entonces, esto te abstrae un poco de todo eso
Y Recast es el que hace la magia para volver a imprimir el código con los nodos modificados, manteniéndole el code style, ¿vale? Y lo que hace es rapear estas tres herramientas y además nos proporciona un API que nos deja hacer queries sobre el AST, haciendo filter, map, replace, etcétera, ¿vale? Y además nos proporciona un runner para poder hacer transformaciones sobre miles de ficheros en paralelo. También tienen esta herramienta que se llama Asset Explorer, que no es solo para JavaScript, ahí puedes elegir el parser que quieres y un montón de cosas, que es para inspeccionar el código, ¿vale? Tú puedes poner un código fuente ahí, escribes tu codemo, está como dividido en 4 partes, y vas inspeccionando todos los nodos que estás viendo en tu código, porque tú, evidentemente, las primeras veces que estás tocando esto no vas a saber cómo se llaman los nodos, ni los identificadores, y etcétera. Entonces, es súper útil. De hecho, la utilizamos todos los días para desarrollar los codemods, porque como no lo tienes en la cabeza, inspeccionas, vas viendo cuál es el nodo que quieres tocar, escribes ahí, en caliente se ven los cambios. Entonces, es muy útil. Entonces, para entender JS Code Shift, con estos 3 conceptos, podéis empezar a trabajar. Están los nodos, que es la unidad básica de AST. Son objetos muy sencillos y no nos proporcionan ningún método, ¿vale? Luego están los node paths, que esto es lo que nos da la librería de AST types, que son nodos, o sea, es un wrapper alrededor de los nodos que nos proporcionan información del scope y del parent, ¿vale? Porque los nodos solos no nos dan ninguna información. Entonces, tú puedes entrar en un nodo, pero cuando quieres recorrer hacia atrás o hacia abajo, no sabes cómo. Pues esto nos ayuda con todo eso. Y luego las colecciones son grupos de 0 o más node paths que nos devuelve JS Code Shift, ¿vale? Las colecciones es sobre lo que nosotros vamos a filtrar y reemplazar nodos, etcétera, ¿vale? Es importante entender eso. Las colecciones contienen node paths, los node paths contienen nodes y los nodes es de lo que está hecho el AST, ¿vale? Entonces, ¿por qué elegimos Babel? Perdón, ¿por qué elegimos JS Code Shift frente a Babel o Slint? Nosotros utilizamos Babel y Slint todos los días. Tenía sentido empezar a utilizar alguna de estas. Lo primero que hicimos fue descartar Slint porque el propósito de la librería es otro. Lo que quiere hacer es quedarse en el árbol y sacar ahí los warnings y los errores, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a usar Babel. Y pusimos a trabajar Babel y Slint, y JS Code Shift, e hicimos unas POCs para ver los resultados, a ver cuál era la que se ajustaba mejor a lo que necesitábamos. Lo que pasa con Babel es que a Babel le da igual el código que devuelve. O sea, Babel, el propósito es minificar código, hacerlo compatible con todos los navegadores, entonces él lo va a escupir en un navegador. Nosotros no queríamos eso, queríamos que ese código de vuelta tuviese las convenciones y el code style de nuestro proyecto. Entonces le tuvimos que meter recast a Babel. ¿Qué pasa? Que JS Code Shift ya trae recast metido, ¿vale? Además, JS Code Shift nos daba el runner y un montón de cosas más. Haciendo pruebas, también vimos que el código que escribíamos con Babel era bastante más imperativo y con JS Code Shift quedaba más declarativo. Y al final teníamos código que era bastante más corto, más legible, éramos más rápidos desarrollándolo y también era más reutilizable. Tienen un montón de cosas porque tú puedes extender el lenguaje diciéndole quiero que pongas estos selectores buscando estos nodos que voy a usar muchísimas veces, me los saco con utilidad, los extiendo cada vez que voy a usar JS Code Shift y ya los tengo gratis. Entonces es muy cómodo. Entonces podéis echarle un ojo al repo de JS-Codemod y hay un montón de codemods pequeñitos que podéis utilizar en vuestros proyectos ya sin tener que picaros ni uno solo. Por ejemplo, este es una tontería, ¿vale? O sea, va a modificar todos los strings de JavaScript en template literals. Este otro con el object shorthand lo que va a hacer es quitar la redundancia. Y hay un montón de estos que lo podéis usar para lo que queráis ya. Y además os viene bien también para ver cómo están hechos y lo que sea. Este repo está muy bien. Y entonces vamos a hablar de breaking changes un poco. Bueno, pues esto más o menos es como un poco de resumen de lo que es la tecnología, teoría, por así decirlo. Y vamos a hablar un poco de ejemplos reales de cómo usamos Babel. Lo primero como breaking change y luego hablará Pablo sobre refactor de código.
Nosotros en ING tenemos unos proyectos, varios, con LitElement, que si hay alguien que no lo conoce es como parte de lo que era Polymer, que ahora ya no es Polymer, pero es del proyecto de Polymer, pero que básicamente es para hacer web components. Es como un poco el core para hacer web components, que lo único que te da es la facilidad para escribir un web component sin tener que estar todo el rato escribiendo un montón de cosas. Pero es bastante sencillito. No me enrollo. El caso es que en ING tenemos un catálogo de componentes que se llama ING Web, que básicamente son componentes muy básicos, botones, tablas, son cosas muy sencillas, pero lo que le dan es un code style a todos esos componentes para que digamos que todas las webs de ING se parezcan un poco. No solo las webs de ING España, estamos hablando de que esto es un proyecto ING global, no es nuestro, ¿eh? Entonces, hace unos meses, esta gente se dio cuenta que tenían en el componente ng-icon un atributo SVG, que vemos aquí en la parte de arriba, en el que permitían que se inyectase directamente un tag HTML con un SVG. Y dijeron, bueno, como nosotros somos un tercero y estamos más arriba, aquí podría alguien hacer un ataque de tipo XSS, entonces tenemos que paliar esto. Entonces, lo que se les ocurrió fue crear una raw function con un tag template que se ejecutase sobre ese string y se asegurase de que lo que estaba entrando ahí no podía hacer daño, por así decirlo. Entonces, esto era un breaking chain como una casa. Y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a imaginarnos que tenemos un proyecto con un montón de usos de este componente y que lo queremos actualizar y podemos pues, ponernos la gorra de refactor y ponernos a picar código o hacer un code mod. Este es un ejemplo de un componente, es la función render solo de un componente de búsqueda. Bueno, para el que no conozca LitElement, al final esto debería ser una clase de S6 en el que tiene un método render que lo que hace es un return con un tag template HTML, que esto es de lit.html, que esto lo que hace es que tú le pasas un template literal con todo tu template de HTML, le puedes ir intercalando código JavaScript, como vemos por aquí, y entonces él te lo renderiza. Lo cuento esto porque ahora veremos en el refactor que es interesante saber lo del return HTML, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros tenemos un proyecto en el que hay a lo mejor 1000 usos de este componente, del componente ng-icon. Este en concreto, como decía, es un componente de búsqueda en el que tienes un input y un icono a la izquierda con una lupita y un aspa cuando has escrito algún texto que se muestra, ¿vale? Es un componente muy sencillito. Y dijimos, bueno, pues vamos a escribir un code mod con JS Code Shift, y este es. Entonces vamos a irlo viendo un poco a poco para ver lo que hay. Lo primero que vamos a hacer es JS Code Shift, el runner que contaba Pablo, lo que hace es que se va a ejecutar una vez, todo el code mod se va a ejecutar una vez por cada fichero que tengas. Entonces, lo que tienes que hacer es exportar una función, le puedes llamar como quieras, le hemos llamado transformer, que tenga dos parámetros de entrada, el fichero, que en ese momento se esté procesando, y el propio API de JS Code Shift. Entonces, lo primero que hacemos es importarlos y ejecutamos el API de JS Code Shift sobre el source de nuestro fichero. Eso nos va a devolver una colección de nodos, lo que hablaba Pablo antes, una colección de tipo JS Code Shift sobre la que ya podemos empezar a ejecutar nuestras búsquedas, filtros, etc. Entonces, lo primero que hacemos es, si nos acordamos, tenemos una función render, entonces lo primero que hacemos es, vale, búscame un tag que se llame HTML y que tenga como argumento un template literal. Entonces, esto nos va a buscar esa función HTML grande que teníamos con todo nuestro template. Vale, y luego esto lo que te devuelve, que esto es de AST puro, te va a devolver, ese nodo va a tener dos arrays dentro. Uno, digamos, que tiene todo el código JavaScript que hay dentro de ese template literal, que pueden ser o 0 o 27 trocitos, ¿vale? Todo lo que va en $llave, pues todos esos trozos de código. Y luego te va a devolver otro array con todos los trozos de strings, por así decirlo, que van dentro de ese render. Estoy siendo un poco burdo, pero para que se entienda. Entonces yo lo que quiero es descartar todo lo que no sean literales. Todo lo que no sean strings yo no lo quiero para nada. Entonces lo que hacemos es busco los literales solo. Ahora ya tengo
un array, por así decirlo, una colección de literales. Y entonces ahora le digo, bueno, pues fíltrame para devolverme todos los que empiecen solo con el tag SVG y terminen con el tag SVG, que es lo que yo quería, ¿no? Quiero coger el string del SVG, que empieza y termina por SVG, y lo quiero transformar. Entonces ya tengo ese elemento. Y ahora lo que voy a hacer es crearme un nuevo nodo con el que tengo el elemento que quiero, elemento o elementos, porque puede haber, como hemos visto, más de uno en cada fichero, y ahora lo quiero sustituir. Entonces lo primero que hago es que me voy a crear un template literal con el valor que tenía ese string, ¿vale? Entonces simplemente lo que estoy haciendo es cambiarle las llavecitas, por así decirlo, las estoy girando de momento. Pero ya tengo ahí mi template, el contenido del tag SVG dentro de un template literal. Y ese template literal se lo paso como argumento a una función que es una tag template expression, que lo que le digo es el identificador o el nombre de ese tag template va a ser tag, que es como nos habían dicho que era el breaking change, que tenías que ejecutarle tag sobre ese string literal. Vale, pues ya tengo esa ejecución. Y ahora lo único que me falta es crear una row function cuyo primer parámetro es tag, va a recibir el parámetro tag, y el bloque de la función, el body de la función, va a ser el tag template que le acabo de crear. ¿Vale? Y entonces lo único que nos queda, bueno, ya lo habíamos hecho, pero para que se entienda, hemos creado ya el nodo y ese nodo se lo estamos pasando a replace with, que se está ejecutando sobre los filtros que habíamos ejecutado antes. Entonces nos va a reemplazar todos los nodos que encuentre con esas directivas que le hemos pasado, nos lo va a reemplazar por estos nuevos nodos que se crean dinámicamente con el valor de cada uno de los strings que va encontrando. Y por último, lo único que hacemos es devolver el AST a código fuente de nuevo. Esta función, el toSource, es de recast. Esto es la que hace esta magia que decimos de convertirlo solo la parte que nos interesa. Entonces, al final tenemos nuestro fichero original, nuestro codemod, y el resultado, y aquí vemos el resultado, debería animarse, sí, que hemos convertido con un script muy pequeñito. Esto, si lo vemos aquí, solo se está modificando eso. Y esto es lo que decimos de gracias a Recast, que es la ventaja que le vemos más gorda sobre Babel, o que nos parece más cómodo, aparte de la forma que tenemos de escribirlo, como decía Pablo, es muchísimo más declarativo que imperativo que cuando habíamos hecho las pruebas con Babel. Aparte de estas ventajas, lo primero es, si tenemos que hacer esto sobre 10 componentes, pues a lo mejor no tiene sentido. Si lo tenemos que hacer sobre 100, empieza a tener sentido. Si lo tienes que hacer sobre más, pues evidentemente tiene mucho más sentido. Pero luego aparte está el factor humano. Yo no sé a vosotros, pero yo en cuanto hago una tarea repetitiva más de 10 veces, me equivoco siempre. Pero siempre, una tras de otra. Y luego encima, que yo qué sé, que somos programadores. A mí yo prefiero dedicar el tiempo a estar escribiendo un script que modifique código a estar empleando el tiempo en modificar el código yo a mano. O sea, cuando no sé si habéis visto alguna de la gráfica esta de cómo hacemos los geeks las cosas, pero buscarla en Google. Pero llega un punto en el que dices, yo ya no puedo más. A la quinta vez dices, ya no puedo más, voy a hacer un script. Pues esto yo creo que directamente no empiezas ni con la quinta, lo haces directo. Y ahora, pues, otro ejemplo que es en el que estamos trabajando ahora, que es cómo mantener el código legacy a raya. Y este es un poquito más gordo que el que os acabamos de contar. Vale, pues, para ponernos un poco en el contexto del proyecto que estamos trabajando ahora, las aplicaciones de ING de Front llevan aproximadamente 6 años en producción y están divididas en 3 repos, ¿vale? Tenemos uno de paquetes de frontend, que son los que viven en la web app o en las web apps, donde tenemos más o menos ahora alrededor de 2.000 paquetes, casi 2 millones de líneas de código y 1,5 millones de líneas de código son de JavaScript, ¿vale? Luego tenemos el de libraries, que son las librerías core del framework y demás librerías que se usan en la aplicación, donde tenemos pues otras 200.000, de las que casi todas en este caso son de JavaScript. Y luego tenemos otro repo para paquetes de Node y de tareas de construcción de la aplicación. Y aquí tenemos casi 100 paquetes y 120 y pico mil líneas de JavaScript, ¿vale? Y aquí esto es código que está repositado. No hay nada de Node modules aquí, no estamos contando Node modules, ¿vale? Entonces, como podéis imaginar,
tenemos ahí muchísimo código que lleva muchísimos años y es muy, muy, muy difícil de mantener. Y lo que nos ha pasado es que tenemos paquetes que ya están muy viejos y hay que darles un poquito de cariño y coger a 20 squads a que se pongan a refactorizar como locos, pues además de que no es viable porque es muchísimo código, pues nos iba a frenar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Cuando empezó todo esto, pues había una versión 1 del core, teníamos sus dependencias, todo era maravilloso porque no había código legacy. Y nuestro core sufrió dos grandes transformaciones en el tiempo, ¿vale? En la primera, teníamos una versión de core nueva, paquetes que se empiezan a desarrollar con esa versión no tienen problemas. Algunos, los equipos de desarrollo los migraron a la versión 2, pero se nos han quedado unos cuantos en el camino que nadie ha tocado. Luego, el core sufrió una segunda transformación, esta vez más gorda. ¿Vale? Aquí teníamos un approach modular de los paquetes que tenemos y pasó lo mismo. Teníamos un montón de paquetes en la V3, algunos de los de la V2 se migraron a la V3, pero otros se quedaron en la V2 y además otros todavía siguen en la V1. ¿Qué pasa? Que tenemos un core significativamente mejor, pero las aplicaciones que tenemos en producción no se benefician de ello porque todavía tenemos paquetes que están en la versión 1, ¿vale? Y no podemos arrancar aplicaciones nuevas con dependencias nuevas todo el rato porque la web lleva muchísimos años en producción y entonces el código habría que reescribirlo. Entonces nosotros ahora lo que queremos hacer para evitar seguir teniendo estos problemas es hacer una tercera transformación y para ello lo que vamos a hacer es una serie de codemods para intentar dejar de tener ese escenario de la izquierda, ¿vale? Y la idea es que todos esos paquetes pasen a ser de la versión 4 del core y todo sea maravilloso y nunca más tengamos código legacy en la vida. Y la idea es que cada vez que una versión del core nueva vaya saliendo, pues esto se pase un script siempre, así que nunca deberíamos tener otra vez ese escenario, ¿vale? Es todavía un work in progress y no sabemos si lo vamos a conseguir, pero estamos muy seguros de que sí. Entonces, para poneros un ejemplo de un caso muy, muy, muy específico de un problema que tenemos ahora, ¿vale? No quiero que os fijéis en lo que hace el código porque es irrelevante. Lo que quiero que veáis es cuál era la versión antigua del código que tenemos y la versión nueva, ¿vale? Es una vista, es un ejemplo, ni siquiera es real este, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tenemos una dependencia a un uso de 18N que está en una ruta. Esto es un alias, ¿vale? No os fijéis en esto, ¿vale? Pero la ruta es a un recurso que es global a la aplicación, ¿vale? Aquí nos está inyectando, ¿vale? Y el uso luego es un string literal, que esto lo que es el namespace de ese fichero que existe de manera global en la aplicación. ¿Qué pasa? Que muchas veces ni siquiera tenemos la dependencia por ahí arriba. Alguien asume que esto lo ha traído otro módulo antes y si mañana lo quitan se puede romper, ¿vale? Y nadie se entera, porque como es un 18N y hay que tener pruebas de regresión visual para ver que un texto ha cambiado, pues puede que haya cosas de estas en producción que nadie sabe. Así que cuando el core sufrió una segunda transformación, las cosas empezaron a ser así, ¿vale? La ruta es al módulo, ¿vale? O sea, este recurso lo tiene el módulo, ¿ok? Se inyecta así, ¿vale? Como argumento que se llama testModuleStrings y luego se usa ese objeto que estamos inyectando y así estamos seguros, voy a pasar para que se vea, así estamos seguros de que los strings 18N que tiene esta vista los contiene el propio módulo y no hay peligro, ¿vale? Es modular. Pero claro, hay que pasar de aquello a esto y tenemos un huevo de dependencias que no lo tienen todavía y lleva años esto. Entonces, si os parece, vamos a hacer una demo de ese codemod. Tengo que cambiar de ordena porque no lo tenemos enganchado. Sí, porfa. Esto vale una birra, ¿eh? Perdona que esto no lo hemos enchufado antes. Vale.
Le voy a dar a grabar, porque como no está saliendo por el vídeo y la charla luego la podéis ver, pues le voy a dar a grabar pantalla. Esto me va a penalizar un poquito el tiempo del script, pero bueno, nada grave. Entonces, lo que os voy a enseñar es, yo tengo una carpeta con el proyecto entero de front, ¿vale? En una carpeta input, y luego tengo otra carpeta output que tiene exactamente lo mismo. O sea, esto no es un caso real, ¿vale? Siempre modificaríamos el SRC, ¿vale? Pero lo que quiero es modificar el output para que luego podamos hacer una comparación con el video en compare y veamos la cantidad de ficheros que se han modificado y qué es lo que ha tocado exactamente, ¿vale? Simulando lo que sería en un pull request, a ver las diferencias en el código, ¿vale? Entonces aquí están, voy a poner la diffs para que se quede vacío y voy a pasar el script. Así es como se utilizaría el CLI de JS Codesheet, ¿vale? Yo lo tengo instalado en global. Ejecútalo. Vale. El primer parámetro que recibe es el codemode en sí. Luego el V2 es porque lo voy a poner en verbose para que veáis un poco lo que está haciendo. Y le puedes pasar una configuración de ignore, como si fuese un git ignore. Nosotros no queremos tocar el código de los tests, no queremos tocar lo que está dentro de los módulos, etcétera, ¿vale? Y el último es el directorio sobre el que va a pasar, ¿vale? Entonces, si en ese directorio y subdirectorios hay tropecientos mil ficheros, va a pasar por todos los JavaScript, ¿vale? Dale. Entonces, sujeta, por favor. Voy a dejar esto. Bueno, ahí lo que estáis viendo es, cuando veáis un amarillo que pone knock, es uno que no ha tocado, y cuando veáis uno verde que pone OK, es uno que sí está modificando, ¿vale? Y no va a salir ninguno rojo porque esto no va a fallar. Cuando acabe, nos va a sacar un informe. Vale. Entonces, os voy a enseñar un poco. Voy a dejar esto de un lado porque tarda un pelín. Y os voy a enseñar un poco, muy por encima, no me quiero meter en el código del codemod. Si luego que tenéis preguntas lo podemos revisar. Además es work in progress, así que no está muy fino el código escrito, ¿vale? Pero lo interesante es que no sé cuántos de aquí sabéis lo que es snapshot testing. Vale, es que hay mucha gente que se confunde snapshot y se cree que es una comparación de dos imágenes de la web, ¿vale? Lo que hace es comparar dos estados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, porque JS Codesheet viene con Jest y nos da una especie de utilidad para crear automáticamente tests. Nosotros le vamos a pasar, aquí tenemos un huevo de fixtures, le vamos a pasar, perdón, esto es un ejemplo de una vista, ¿vale? Como la que hemos visto antes. Lo que vamos a hacer es, igual que en la diapo que hemos visto antes, le pasamos el input, el caso de la izquierda, y el output, el caso de la derecha, ¿vale? Esto va a pasar el script por el input, y a la salida, si todo va bien, no va a pasar nada, y si hemos tocado algo en el código que ha modificado la manera en la que transforma el código, nos va a reventar el snapshot. Entonces, estamos muy seguros de que todo lo que estamos tocando va a ser lo que queremos, ¿vale? Aquí lo que tenéis que tener en la cabeza, porque es de lo que más nos está costando, es los casos que no tenéis en cuenta, ¿vale? Porque nosotros tenemos ahí código de hace 6 años y la gente lo ha escrito de maneras muy diferentes. Entonces hay cosas, o sea, no sabéis hasta qué punto de enrevesado nos hacen las cosas que no podemos cubrir exactamente todos los casos si no vamos pasando por ellos, ¿vale? Entonces es difícil eso, cubrirlo todo. Pero bueno, a ese te ayuda al tema de las llaves y todo eso, y de si las comillas son dobles, simples y tal, pero si de pronto alguien le ha dado por sumar 2 strings, pues ahí estás un poco vendido, porque ya no es un encuéntrame una string que se esté pasando como parámetro, ¿no? Nosotros ahí aprendimos mucho de tirar de AST para sacar informes también. Hay muchas veces que no queremos tocar un nodo, pero sí queremos saber cuántas cosas raras nos están haciendo ahí. Entonces pasamos casos extraños, los guardamos, pues tenemos diferentes técnicas que se nos han ido ocurriendo, guardar en un fichero de ignore los casos que no queremos tocar porque no lo sabemos lo que estamos haciendo ahí, etcétera, ¿vale? Entonces vas ahí buscándote las castañas para sacar lo que quieres, ¿vale? Pero más o menos estamos cubriendo muchísimo, ¿vale? Enseñaros, Pablo, la cantidad de fixtures, porque yo creo que sí, esto todavía. Es una cosa que nos curramos, muchos tests. A ver, normalmente tenemos los típicos fixtures. Minimizar de arriba. Mira, ya acabó. A ver, esto ha pasado, si os fijáis,
esto no lo tengo ya, perdón. Esto ha pasado, en la línea amarilla esa pone 14.588 ficheros que no modificó, ¿vale? Ha dado cero errores, como había dicho antes, y ha pasado de cero, ¿vale? Lo que sí ha modificado son 4.206 ficheros, ¿vale? Y con el OBS que está grabando, que consume un poquito de CPU, ha tardado 3 minutos y 16 segundos en refactorizar todos esos ficheros, esos 4.000, ¿vale? Entonces vamos a abrir el video en Compare. Lo voy a decir porque estaba topicado. Lo conseguía bajar de 2 minutos, ¿eh? La grabación tarda más, pero tarda menos de 2 minutos. Bueno, entonces hacemos un refresh aquí y vemos que ha cambiado cosas en toda esta carpeta, ¿vale? Esos 4.200 ficheros. Vamos a abrir uno cualquiera, random, así para que veáis que no hay trampa. ¿Qué ha hecho aquí? A ver. Aquí vemos que del lado derecho ha añadido esta dependencia que no tenía antes. Ha añadido el identificador, o sea, inyecta como argumento ese objeto. Y en todos los sitios donde hay un 18 en string, reemplaza esa cadena de texto por el identificador que estamos pasando como argumento, ¿vale? Y arriba en el uso del template. Aquí también. Entonces aquí lo que estamos haciendo es buscar todos los nodos que sean un método string o un objeto que tenga una propiedad 18n, ¿vale? Aquí también he encontrado otro. Y si os fijáis, da igual donde esté, porque lo que estamos buscando es ese nodo concreto. Da igual que esté dentro de una declaración de una variable, lo va a encontrar, ¿vale? Que eso es lo que mola. Y explica por qué en la parte de arriba, justo este ejemplo es bueno. Hemos dicho que Recache no toca el código y este lo ha tocado. Vale, sí, claro. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es decir, la Recache, por ejemplo, mira, cuando te encuentres con una línea que es muy larga, ¿vale? Bájalo para que el slim no nos reviente luego, ¿vale? Entonces, lo rojo es lo que ha tocado, pero si os fijáis, si esto lo veis en un merge request, en un repositorio de Git, o sea, no tenéis manera de saber que esto es un script, ¿vale? Puede haber sido una persona. Y entonces podemos subir 4.000 ficheros de una tacada y nadie se entera. ¿Qué pasa? Que es verdad que a lo mejor no cubrimos todo y tenemos también pensado hacer tenemos una herramienta para hacer test de regresión visual para asegurarnos de que no hemos roto nada, ¿vale? Pero bueno, esto es bastante fiable. Vamos a abrir algún otro. Cualquiera. A ver, no me los sé todos porque son 4.000 y pico, pero este, por ejemplo, ¿Alguien quiere uno en concreto? ha vuelto a ser lo mismo, ¿vale? Y ya es el último porque son todos iguales. El Codemon hace lo mismo con todos los ficheros. Pero veis que aquí añade esta URL que antes era un recurso que era global. Ahora se lo está trayendo del propio módulo. Aquí debajo ha añadido el identificador que está inyectando y está al final del todo este. Ahí, ¿veis? Y está dentro de una variable, ni siquiera está a primer nivel, nos da igual. Y además, en estos casos va al final, pero si estuviese por ahí, en el medio, el argumento que hay que inyectar también lo coloca donde toca. Porque también tenemos una manera de recorrer el nodo del define para ver el array de argumentos que se le está pasando, en qué posición teníamos que meterlo. Y ya está. Porque me puedo tirar aquí toda la tarde enseñando los mismos ficheros, pero todos tienen los mismos cambios. Creo que nos van a hacer una pregunta por ahí. Sí, dime. Sí, además ya hemos acabado, o sea que no sé si volvemos a la presentación para lo de los enlaces. Pues, dime. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera es ¿cómo puedes estar seguro que no has roto nada? Bueno, lo que tenemos... Pero nada, como... O sea, de lo que sí estamos seguros es de lo que estamos modificando, ¿vale? Porque tenemos un snapshot test que lo está cubriendo. O sea, lo que tenemos es un input y un output, ¿vale? Entonces, como lo que veíais en la última slide, el ejemplo de antes y el de después, lo que va a hacer Jest es, sobre ese fichero de input, pasar el script de verdad. Lo va a ejecutar, ¿vale? Y va a escribir el output, ¿ok? Si el output no machea con el snapshot que hemos dado por válido, porque el snapshot testing tiene una primera fase de validar eso una persona, ¿vale? O sea, tú lo pasas, ves que ha modificado eso, realmente estás contento con esos cambios y dices, vale, esto es lo que tiene que ser mi script, ¿vale? Entonces ya lo das por válido. Tú sigues desarrollando. Cuando rompas algo, te va a reventar el snapshot, ¿vale?
Por eso estás seguro de que lo que estás tocando lo estás haciendo bien. ¿Y puedo contar un poco lo de...? Sí, sí. No, antes lo comentaba Pablo, que no estamos seguros, en realidad. Entonces, o sea, no puedes revisar 5.000 ficheros, 4.000 ficheros, porque esto es uno de los scripts, hay varios scripts. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con Cypress es test de regresión visual, que básicamente estamos grabando navegaciones de usuario y las ejecutamos primero, sacamos fotos de la web. Al final esta primera oleada de refactor estamos tocando assets, y assets tanto ficheros de traducción como ficheros de imágenes, etcétera. Entonces, es todo completamente visual para el usuario, no estamos refactorizando lógica de negocio en este momento. Entonces, en los test de regresión visual lo que te hacen es que te van haciendo fotos de la web según vas navegando, y la idea es hacer todos los que podamos, sobre todo de las partes más importantes de la web, grabarlos y luego ir ejecutando este script todas las noches en segundo plano con el código que se va subiendo cada día a la rama de develop, ir comprobando que ese código sigue dando los mismos pantallazos, por así decirlo, de la imagen. Aún así no vamos a estar seguros nunca. De todas formas, tú los snapshots los puedes enriquecer hasta el infinito con 1.000 millones de casos que te has encontrado. Esos test que dice Miguel son más para cubrir lo que decía antes, los casos que no estamos cubriendo porque no los hemos visto. O sea, lo que estamos tocando sabemos que lo estamos tocando bien porque el snapshot lo garantiza, pero lo que no estamos cubriendo es lo que vamos a intentar pillar por ese otro lado. Claro. De hecho, una de las cosas, al principio, si vieses el proyecto hace 2 meses, 3, había 5 fixtures y ahora hay como 20. O sea, hemos ido encontrando cosas que dices, ¿cómo? ¿Pero esto? Claro, Y entonces lo empiezas a decir, vale, que es que se puede llegar a meter por aquí. Y esto, por ejemplo, el template, que no se ve mucho, pero el template puede ser directamente un fichero de string. El template puede ser un objeto que tenga el objeto template, el propio HTML template y el fichero de string, o ese fichero de string puede ser un array de strings, o puede ser... Entonces, pues todos esos casos los hemos ido contemplando. Hay cosas que están en desuso desde hace 5 años, que todo el código que no se toca, toda la funcionalidad que no se toca en los últimos 4 años, ningún desarrollador se ha metido por ahí, ese código. O sea, te pones a mirar cosas y hay código de 2016, 2015 y cosas por el estilo. Entonces, pues todo eso nos hemos ido encontrando con cosas y por eso está creciendo mucho el proyecto. Otra cosa que no he contado es cualquiera que os hable de AST y de cómo refactorizar, todos los artículos que hemos leído todos coinciden en lo mismo. O sea, nosotros tenemos aquí un problema gordo, ¿vale? Porque la vista que habéis visto está todo muy anidado, ¿vale? O sea, si tuviéramos un in por arriba solo, pues sería muchísimo más sencillo, no estamos inyectando, ¿vale? Entonces, nosotros sí que tenemos que tener unos scripts un poquito más complejos. Pero la idea es ir sacándose mierdecilla de a poco, ¿sabes? Y esta gente te dice, no os volváis locos. O sea, cuando queráis refactorizar muchas cosas, los casos más extraños, dejadlos fuera, que lo haga una persona a mano. Yo no voy a tener que contemplar en este script 3 casos de 4.000 ficheros. Eso lo estamos sacando fuera. Entonces tenemos algunos scripts de ST que lo que hacen es sacar informes. Como nos devuelve el file path entero, tiramos hasta el nombre de la carpeta donde está ese paquete y eso aún ignore. Y luego eso nos vale para decir, vale, nos hemos dejado fuera este listado de paquetes, a mano, quien sea, cuando pueda, que lo haga y lo suba. Al final, si refactorizas el 4.500 no sé cuántos ficheros automáticamente y 10 los tienes que hacer a mano, yo firmo, vamos. O sea, es que esos no son un problema, el problema son los otros 4.000. Yo es que no te digo. Perdona, ¿cómo se identifican esos 10? Porque habrá muchas veces en las que se pasa un fichero como que no lo he tocado, pero porque no lo he sabido tocar. Claro, Entonces, porque... ¿cómo identificas cuáles son esos 10 que tienes que tocar manualmente? Claro, es lo que te decía, los casos raros, dices, a ver, hay cosas que has visto muy extrañas, de alguna manera muy por ejemplo, el 18 en string ese. Hay gente que a lo mejor lo que hace es un dis.string no sé qué, en lugar de pasarle el literal, ¿vale? Cuando es un dis. Lo que sea, o es una variable que no se está asignando ahí, decimos, vale, esto es un análisis de código estático, yo no estoy ejecutando ese código, no sé lo que vale esa variable. Pues ese me lo guardo. O sea, ese no lo quiero tocar. No, sí, eso sí lo entiendo. Lo que quiero decirte es que si el propósito es una refactorización, ¿vale? Habrá situaciones que se te escapen a ese proceso general, es decir, el 90% es cambiar el render, que ya no se llama render, y eso es muy fácil. Habrá gente que programe raro, como decís vosotros, que eso se escape. Pero si tú tienes 700 millones de ficheros, ¿cómo sabes cuáles son los 10
que han sido programados raro. Depende del proyecto también, perdón. O sea, nosotros también, como conocemos las tareas de construcción, tenemos también una manera de decir, vale, esto lo que queremos hacer aquí es modularizar todos los paquetes que no lo sean en assets. Al final tendremos un chequeo también de decir, a ver, ¿qué ha hecho la build? ¿Dónde ha dejado las cosas en dist? ¿Hay algo que no lo sea? Entonces hay también cosas de un poquito casposillas de decir... Me estás haciendo trampa. Sí, hay trampas. No, claro, o sea, todo lo que sea... Trampas porque quiero evitarme una tarea manual y al final, para detectar los 10 que no has pasado, manualmente los tienes que detectar. Claro, lo que sí que haces es que cuando encuentras un caso extraño, que lo ves tú visual, por ejemplo, lo que decía Pablo, es nosotros por lo general lo que utilizas es directamente un string que se lo pasas como valor a una función o lo seteas en el template. Si hay alguien que está metiendo ahí, inyectando una variable, dices, ahí va, hay un caso extraño. Pero eso sí que los estamos detectando con STs, en plan de, ¿hay alguien que esté pasando algo que no sea un string aquí? Príntamelos en un fichero. Y entonces en esos ficheros dices, vale, pues aquí hay 200 ficheros que están raros. Vamos a analizarlos. Los analizas tú. Hay un proceso de análisis muy gordo aquí. O sea, que implementáis, si no te estoy entendiendo mal, implementáis reglas en negativo también. Sí, efectivamente. Claro. Entonces, esos ficheros dices, bueno, pues hay 200. Estos 200, el 99% es que hay alguien que ha declarado una constante y ha metido el valor del string en la constante y la constante la utiliza. Y esa constante no se le está cambiando el valor. Esa constante además está en un scope que no se puede modificar desde fuera, con lo cual tengo una seguridad 100% de que esto sigue siendo uno de mis casos que es refactorizable. Pues le añades otro fixture, añades parte de código para que te trate ese caso. Pero cuando de pronto lo que decía Pablo es ese variable no está en una constante, sino que está en this.fichero de strings, tú no tienes la seguridad de que alguien desde fuera lo pueda estar tocando, porque solo estás analizando un fichero con ST. Entonces, esos casos los metes en el ignore y les pones un farolillo rojo y dices, esto hay que revisarlo a mano. Entonces, esto es corto y confección. O sea, esto es con el mazo todos los días, ir viendo, pues con la herramienta de snapshot test, bueno, de regresión visual, viendo casos en los que está fallando, ir yendo al código, viendo qué casos son, etcétera. Entonces, ahora mismo estamos con una seguridad muy, muy alta de que si rompemos muy poco, pero nunca vas a tener la seguridad. No, pero además, quiero decir, 4.500 ficheros de una pasada me doy con un canto a los dientes de poder haber subido todo eso sin que le tengas que decir a 20 equipos que se pongan 3 meses a refactorizar cosas. ¿Tenías otra pregunta? ¿Qué has dicho 2? Sí. Era de saber, me imagino que se puede volver atrás. Hay una función que te permite, como has pasado de la izquierda a la derecha y puedes volver a la otra parte. ¿Tienes que reescribir código para volver atrás? O usamos Git directamente. Claro. O sea, hacemos un checkout de los ficheros. Esto es una cosa manual que se va a subir en un momento y además, precisamente como ese es el escenario, lo que quieres hacer es que tus scripts futuros no se compliquen, así que vas haciendo pasadas para quitarte problemas. Yo soluciono 3 cosillas y en el siguiente no tengo que tener en cuenta esas 3 cosillas. Entonces vamos haciendo como baterías. Se nos colará algo fijo, ¿eh? Seguro. Y alguien llamará y dirá, oye, habéis reventado las traducciones. Hay un formulario que sale en blanco. Pero bueno, hay que ser valiente, ¿no? ¿Tenías otra pregunta por ahí? No. Si habíais pensado en la opción de ponerle pesos cuando formáis un árbol, ¿no? Con todos los casos que tenéis que cambiar, digo, en los casos en los que no tengáis que cambiar o que tengáis que hacerlo manual, ponerle un peso, lo habéis dicho que habéis puesto pesos negativos, entonces supongo que habéis tenido en cuenta eso de sí, tenemos como 2 inputs de ignores diferentes, uno de este fichero no lo toques y otro de este fichero no lo toques en ciertos scripts, más o menos. Que es más o menos, digamos que hay como 3 pesos solo ahora mismo. Es el de refactoriza, no hagas nada y haz solo unas cuantas cosas. Uno de los motivos por los que queríamos dar la charla esta es que cuando te pones a mirar cosas de AST en Stack Overflow o en Google, es que no hay. Entonces, vamos aprendiendo sobre la marcha también y nos vamos sacando nuestras técnicas y no está pensado para proyectos tan gordos a lo mejor. Entonces, pues todavía estamos viendo cómo encajarlo en alguno de los casos que tenemos, pero... Sí, al final estamos aprendiendo, ya te digo, hace 4 meses que no sabemos nada de esto,
pero nos ha flipado tanto que hemos dicho, joder, vamos a dar una charla, ¿no? Y como que a todo- mí me cuentan esto hace 4 meses y doy palmas con las orejas. Y lo empiezas de una manera y luego dices, hostia, esto podríamos hacerlo mejor de otra manera. Tenemos, por ejemplo, scripts en los que estamos en el medio diciendo, oye, ¿este paquete es modular o no? Como tengo el file path, pues tiro hacia atrás, miro el package.json, veo que tiene una propiedad no sé qué y tiro. Y luego dices, ¿y tengo que hacer esto cada vez que paso? Pues no, mejor. Tengo otro codemod que lo que hace es eso y coger a todos esos, los manda a un ignore. El siguiente script no pasa por 19.000 ficheros, pasa por 5.000. Entonces vas optimizando. Pero el rendimiento tampoco es un problema, porque eso es una cosa que vamos a ejecutar en una máquina, vamos a subir y ya veis tú lo que tarda en ejecutar todo eso. Pero bueno, siempre se puede mejorar. ¿Conectamos el...? Sí, no sé cómo... A ver, tenemos unos enlaces ahí de... Ya, como decía Pablo, hay muy poca... A nosotros nos ha costado mucho encontrar información, sobre todo de la parte de ST no, pero de la parte de Codemos un poquito más. JS Codesys, como decía Pablo, es de la gente de Facebook, que no lo hemos dicho, pero ellos de vez en cuando, cuando suben de versión React, pasan unos scripts de Codemos para que la gente que quiera pueda ejecutar en sus proyectos los breaking change que hayan introducido en esa versión de React, que eso seguro que a alguno le puede resultar interesante. Nosotros a día de hoy no tenemos React en nuestros proyectos, pero está bastante bien. Entonces os habíamos dejado unos enlaces, pero bueno, como están las diapos, era la diapo de gracias y la de los enlaces. De todas formas, lo que nos molaría... O sea, nosotros lo estamos usando para esta burrada, pero o sea, lo que nos molaría es que la gente lo conozca y incluso los desarrolladores que tenemos trabajando allí, pues cuando tengan que hacer cambios lo hagan con esto, porque no se tarda nada en hacer un script de estos. O sea, te lo picas en 3 minutos, lo pasas, haces un commit y ya está. Entonces, yo me he encontrado con muchos equipos que dicen eso. Oye, es que tengo que refactorizar todo esto, me da pereza. Pues con esto te lo haces en 5 minutos. Le va a dar a denegar, ¿no? Bueno, pues eso, lo dejamos esto luego en PDF para el que quiera y ahí tenemos algunos de los poquitos cosas que nos hemos leído que son interesantes. Y... Oye, ya que si nos sobran 2 minutos, de verdad, sí. Esto es lo mejor que podéis llevaros de esta charla, este link, el Asset Explorer, que es lo que decía Pablo, ¿vale? Aquí tenéis todos los lenguajes que soporta, que veréis que tiene cosas súper extrañas, pero tiene cosas como SQL, Rust, Scala, tiene Python por ahí, etcétera. Aquí tiene para JavaScript todos los parsers de AST que soporta y todos los transformadores de código que soporta. Y como decía Pablo, si por ejemplo yo aquí selecciono Babel, pues tienes tu código fuente, tu código cambiado. Este es el árbol AST que hemos estado viendo antes, que puedes ir, si pinchas aquí, por ejemplo, pues aquí te muestra todo el árbol con todo el contenido. Como veréis, tiene más parámetros de los que hemos mostrado en la charla. Y este es tu codemod, o el código en este caso es de un plugin de Babel. Es que lo que mola también es que te puede decir hasta en la línea de código que estás tocando, el valor raw, o sea, toda la línea entera. Entonces, si quisieras hacer cosas que no son recorriendo el nodo, pero sí que quieres información de dónde estás tocando, pues tienes ahí información extra. La sintaxis es estándar. Es que hay como varias especificaciones. El que estaba tirando más de esto es Firefox, pero... Hicieron un proyecto común, la gente de Mozilla, que se llama Sprima, si no recuerdo mal. Es más script algo, no me acuerdo, que se suponía que era un estándar y más o menos todo el mundo sigue el estándar. Pero, por ejemplo, Babel al principio utilizaba la especificación y luego dijeron que es que les costaba mucho meter las cosas nuevas del lenguaje. O sea, por ejemplo, cuando salió Async Await, pues en Sprima tardaron 6 meses y Babel lo tenía al mes ya metido Async Await ahí. Entonces, la gente de Babel como que se ha sacado otro paralelo, etcétera. En general suele haber una por lenguaje o más. Pero en JavaScript, pues ya te digo que aquí, si lo veis, tienes todas estas. Lo que pasa es que se llama Spree, no Sprima. Spree es el original, si no recuerdo mal. Sprima es el que utiliza Slint. Se me puede ir la olla, pero creo que va por ahí. Babylon es el que utiliza Babel, aunque aquí hay un Babel Slint que no sé muy bien, yo no me suena. Y Recast, por ejemplo, que en realidad es un wrapper de Babylon, si no recuerdo mal también. O sea, hay muchos que son wrappers unos de otros, ¿vale? O sea, que no son tantos, pero en general si no son iguales, son primos hermanos. O sea, hay veces que hay alguno que en vez de utilizar literal para todos los valores primitivos, tiene uno específico para string literal,
number literal creo que es y boolean literal, pero que al final yo creo que cuando te metes en este follón te metes con uno y luego adaptarse tampoco es mucho dolor, creo. ¿Ya? ¿Lo dejamos aquí? ¿Ya? ¿Cerveza? ¿No? Último. ¿Hay una pregunta ahí? Nos van a echar de aquí ya. Habéis dicho que este script lo pasáis sobre las ramas de Velo cada vez que se va actualizando el código. Sí. ¿Y habéis pensado en, no sé, pregunto, ¿sería factible hacerlo como un pre-commit? Para que cada desarrollador cada vez que va a hacer un commit se pase y asegurar que se suben a sus propias ramas ya el código según los estándares del proyecto. No. O sea, ahora mismo tenemos Slint metido como hook en el pre-commit. De hecho, lo ha metido él, que es un compi. Y yo creo que en principio no, porque el problema que tienes es que para poder refactorizar el módulo tienes que refactorizar todas las vistas de ese módulo. Y deberías de refactorizarlo todo. Entonces, a lo mejor en esta primera fase no, pero en unas siguientes fases esos scripts están disponibles para que cada uno los... O sea, eso lo puedes ejecutar tú cuando quieras, eso está repositado y es público, entonces no sé. De todas formas, para lo que tú quieres, tenemos internamente otra herramienta que hace algo parecido, ¿vale? Que molaría en algún momento pasarla a ST y en lugar de hacer JS de Shift, pues haríamos algo parecido a lo que hace Slint. O sea, analizaríamos ese código y si hay algún nodo que no cumple con algo de alguna versión del core que no queremos permitir lo antiguo, pues que se pare, se pone en un proceso de construcción y paramos la build y decimos, hay un fallo aquí, entonces estás utilizando ACT para eso, pero no es un refactor, es distinto, ¿vale? Sería un poco lo que hace Slint, pero con plugins tuyos. Pero sí de las versiones V1, V2, V3 que comentaba Pablo, si tú estás subiendo código a día de hoy y estás utilizando funcionalidades del core de V2, el linter te para. Te dice, no, este código no lo puedes subir así. O sea, a día de hoy hay código legacy porque no ha habido fuerza animal, por así decirlo, bruta para refactorizarlo todo. Pero y las builds están preparadas para entender los tres sistemas del core. Pero ya a día de hoy no se permite que se suba código legacy nuevo. O sea, la bola no crece. Tampoco mengua mucho, que es lo que queremos hacer, pero no crece. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Como he dicho, es el último meetup del año, así que nos vemos el año que viene. He dejado pegatinas ahí de Madrid JS, coger las que queráis, para vosotros o para alguien que le mole. Y nada, vamos a tomar ahora algo, no sé dónde exactamente, porque esta zona... Aquí normalmente sí, hay varios sitios. Está La Chula, que es donde va toda la gente aquí de la empresa, que es como súper mítico. Y si no, un poquito antes, justo aquí cuando salís a mano derecha, tenés uno que se llama Valverde, que también está súper bien. Vale, perfecto, guay. Igual, más cerca. ¿Sí? Pues mira, Javi nos guía. Javi nos guía. Muy bien. Muchas gracias.